Bienvenidos a Rutas de la Mente, el podcast donde descubriremos cómo funciona tu mente, tu subconsciente y tu identidad, y cómo puedes reprogramarlo para transformar tu vida. Hola, soy Ernesto Mendizábal y durante más de una década he acompañado a cientos de personas a cambiar creencias, romper bloqueos y crear resultados que antes parecían imposibles. Aquí escucharás historias reales de personas que sanaron, lograron metas extraordinarias, superaron miedos, transformaron su vida financiera y reconectaron con su verdadero potencial. Todo a través de la programación neurolingüística. En cada episodio aprenderás principios, técnicas, ejercicios y casos reales que te mostrarán una sola verdad. Tu mente es tu recurso más poderoso y cuando la entiendes, todo empieza a cambiar. Prepárate para inspirarte, aprender y transformar tu manera de pensar. Esto es Rutas de la Mente, tu nueva ruta hacia una vida más consciente y poderosa. Así que comencemos. Hola, bienvenidos al podcast de la Ruta de la Mente, en donde estaremos hablando sobre la programación neurolingüística. Y especialmente porque Richard Bandler y John Grinder le llamaron la estructura de la magia en sus inicios. Porque realmente los cambios que ellos empezaron a ver, no solamente a nivel terapéutico, a nivel de los experimentos que estaban haciendo con las personas, eran realmente mágicos, ¿no? Y de hecho hay una historia de John Grinder que fue a uno de los centros de salud, ¿no? Centros psiquiátricos donde había personas pues que estaban diagnosticadas con demencia, personas que tenían diagnósticos pues de vida y la historia cuenta que ellos cuando llegaron empezaban a probar diferentes prácticas que se utilizan hoy en día en la PNL y muchas de estas personas empezaron a cambiar, a hacer hábitos, a cambiar comportamientos, a cambiar de una forma bastante mágica, podríamos llamarlo así, ¿no? Pero en este podcast vas a entender exactamente cómo funciona nuestra mente y cómo nuestra mente es capaz de cambiar, hacer cambios rápidos. Porque una de las pautas que hablamos en la PNL es justamente que si aprendimos un miedo, aprendimos una fobia de una forma rápida, podemos eliminarla de la misma manera rápida. Si entre más nos tardamos en hacer el cambio, menos eficiente va a ser ese proceso. O sea, si vamos a pensar, un niño que aprende una fobia, un miedo a una araña, este niño no aprende leyendo, no aprende escuchando, en verdad que no aprende todos los días que sus papás le estén diciendo vas a tener miedo a las cucarachas, vas a tener miedo a las arañas, vas a tener miedo. Y de hecho vamos a hablar de justamente esos dos miedos, los miedos irracionales y los miedos racionales. ¿Cuál es la diferencia entre un miedo irracional y un miedo racional? Un miedo racional es un miedo que de hecho hay dos miedos primarios que tenemos todos los seres humanos que nacemos de forma biológica y el resto los hemos aprendido. Entonces los miedos primarios, ¿no? El primero es el hecho de los ruidos fuertes. O sea, tenemos un miedo biológico que nos ayuda a sobrevivir. Esto es un miedo primario porque viene desde información, desde nuestro cerebro reptiliano. Lo tenemos simplemente porque necesitamos sobrevivir, ¿no? Este miedo no lo podemos trabajar con PNL porque nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Entonces no sería útil para nuestro inconsciente eliminar este miedo porque evidentemente necesitamos, cuando hay algo, un ruido fuerte que signifique peligro, nuestro sistema de protección necesita estar alerta, necesita ayudarnos y activar nuestro sistema nervioso central para salir corriendo, para atacar o para quedarme paralizado dependiendo de la situación. Pero el segundo miedo te lo voy a decir al final del podcast si te quedas hasta el final. Así que dentro de estos miedos tenemos los miedos racionales y los miedos irracionales. Por ejemplo, un miedo racional sería el miedo a una manada de tigres hambrientos. Por ejemplo, imagínate que estás en la selva y que estás enfrente de 5 tigres hambrientos, están salivando, te están viendo directamente a los ojos, ya observaron que tú estás ahí justamente viéndolos a ellos también, ¿no? Y estás en esa situación, en ese momento tu corazón empieza a palpitar. En milésimas de segundos, lo que hace tu cerebro es, mira, 3 respuestas importantes. La primera dice, ¿será que
¿será bueno atacar a estos tigres hambrientos que pueden amenazar con mi vida? Esa es la primera respuesta instintiva de protección, ¿no? Ante la respuesta obvia de que si nos vemos las cualidades fisiológicas de un tigre hambriento, los colmillos del tigre hambriento son mucho más grandes y más fuertes que los nuestros. Las garras de los tigres hambrientos son más largas y más grandes que las nuestras. La agilidad que tiene un tigre y la rapidez evidentemente es más rápida que lo nuestro. Así que atacar, que aparte son 5 contra 1, atacar no tiene ningún sentido en ese momento, por lo cual nuestro cerebro rápidamente en milésimas de segundo asume que no me sirve atacar. El otro, paralizarme, ¿no? Si yo me quedo paralizado, me quedo aquí quieto, no hago absolutamente nada. Tal vez los tigres hambrientos no me han visto, no me han olfateado y no están hambrientos y acaban de comer. Es probablemente que sigan su camino y no detecten ninguna amenaza de mi parte y no me quieran comer. Pero en este caso están hambrientos, quieren devorarte, no quieren comer porque ellos también tienen que sobrevivir, ¿no? Así que te ven a ti como comida. Entonces, pues evidentemente quedarme paralizado no es una opción. La única opción en ese caso es salir huyendo lo más rápido posible, ¿no? Entonces tu cerebro manda señales a todo tu sistema nervioso central. Activa todo el ATP que tenemos, recluta todo el ATP que tenemos en nuestro organismo y inmediatamente nuestro cuerpo usa toda esa energía que tiene almacenada, todo ese ATP, para salir huyendo lo más rápido posible, ¿no? Activa el sistema energético de la adenosina trifosfato fosfocreatina para salir huyendo en ese momento, por lo cual en ese momento es un miedo que es útil para la sobrevivencia. Ahora, veamos el miedo irracional, ¿no? Por ejemplo, te pregunto, ¿le tienes miedo a las cucarachas? ¿No? Cuando estamos en clases en PNL siempre les pregunto esto: ¿quiénes de ustedes tienen miedo a las cucarachas? Y casi siempre hay, de un grupo de 20 personas, hay 5 a 7 personas que levantan la mano, ¿no? Y hay personas, los otros se quedan pensando, y hay al menos unos 2 o 3 que siempre dicen: depende, Ernesto, si la cucaracha vuela, entonces sí, ¿no? Entonces, ¿cómo aprende un niño el miedo a la cucaracha? Evidentemente estudiando el miedo no es, ¿no? De repente, ya te dije que uno de los miedos naturales es el grito, los ruidos fuertes. Si el niño está curiosamente viendo la cucaracha, porque los niños están aprendiendo, están conociendo y todo lo quieren tocar, no detectan peligro porque todavía no lo saben. Y en ese momento el niño va viendo la cucarachita, la quiere agarrar, la quiere tocar, y justamente la mamá ve que agarra la cucaracha y la mamá dice ¡no! ¿No? Y el niño ¡ah! En ese momento el niño asocia el sonido fuerte que la mamá le está diciendo en ese momento ¡ah! Y ve la cucaracha y hace una neuroasociación, por lo cual asocia, cuando ve la cucaracha, escucha los gritos fuertes que está diciendo mamá y su cerebro detecta peligro, ¿no? Así que en ese momento el niño puede quedarse paralizado, empezar a llorar, y eso se le crea una impronta, se conoce como una impronta, ¿no? Y luego esta impronta no es que se vaya, ¿no? Todas las improntas tienen que tener una experiencia emocional para que queden. Es como la película Intensamente, seguramente recordarás los momentos en que Riley recordaba una experiencia y se iba a la impronta de esa experiencia, cuando lo aprendió justamente, y se van creando todos esos recuerdos a través de improntas que forman todo nuestro sistema nervioso central. Es por eso que repites una y otra vez esos comportamientos, porque el ignorar el comportamiento no hace que desaparezca, ¿no? Simplemente hace que no pienses en él, ¿no? A veces hablar de un comportamiento que estoy haciendo que es destructivo en mi vida, ¿no? Puede ayudarme en el momento porque la emoción puede disminuir, pero realmente no soluciona el verdadero problema, ¿no? Porque esa impronta está guardada ahí, y no es de que el niño, si no hace ningún trabajo en ese momento y los papás no pueden lograr cambiar y reimprontar esa experiencia, pues va a tener ya una experiencia de por vida, ¿no? Así que hasta que realmente sepa cómo cambiar esa experiencia, que es lo que hacemos justamente en PNL. Entonces, este sería un miedo cuando ya somos grandes, vemos la cucaracha, y te hago la pregunta: si tuvieras que pelear a batalla a muerte con la cucaracha, ¿quién ganaría? ¿No?
Ahora, me puedes decir, Ernesto, es que si vuela, no. ¿No? Pero honestamente, ¿no? O sea, lógicamente, dejemos la emoción por un lado. Honestamente, ¿piensas que le podrías ganar una batalla a muerte? ¿Quién tiene más cualidades fisiológicas? ¿Quién es más grande? ¿Quién tiene más fuerza? Y la otra pregunta que te hago, ¿la cucaracha quiere hacerte daño? ¿No? ¿Verdad que no? ¿Y por qué atacan las cucarachas voladoras? Porque tú sales huyendo y su instinto es atacar, ¿no? Entonces se creen que son más grandes que tú, ¿no? Entonces, dentro de lo que aprendemos en la programación neurolingüística es justamente a quitar y eliminar fobias y miedos. Así que todos estos fobias o miedos pues han tenido una intención positiva en algún momento. Tal vez la intención positiva de mamá en ese momento era que el niño no tocara la cucaracha porque es asquerosa, porque es sucia y no quería que luego iba a comer. Y entonces en ese momento pues esa era la intención positiva de la mamá, ¿no? O tal vez la mamá también inconscientemente pensaba que lo estaba protegiendo de la cucaracha. Esos son miedos irracionales que vamos aprendiendo en el camino. Como estos hay miedos, por ejemplo, al fracaso cuando pongo un negocio, hay miedo a que mi pareja me deje. Todos esos son miedos que hemos aprendido. Los miedos biológicos, ya te dije uno, ¿no? Al final del podcast te voy a decir el otro miedo, ¿no? Entonces, estos son los miedos. Entonces, ¿cómo trabajamos? Te voy a contar el caso de un caso en específico de una chica que vino, tenía 14 años cuando vino a una consulta conmigo, y la mamá me llama porque ella había visitado a neurólogos, ya había visitado a psicólogos, ya había visitado a diferentes profesionales, le hicieron pues todos los exámenes neurológicos, le aparecieron completamente bien, no tenía ningún problema, pero tenía un comportamiento particular que ella hacía, ¿no? La mamá está un poquito preocupada de esto. El miedo, el comportamiento que esta chica hacía era de que se empezaba a rayar, ¿no? De repente había momentos en donde ella se empezaba a rayar. Ya llevaba bastante tiempo de hacerlo, pero cuando viene a consulta, el problema es de que esa chica de 14 años se empezó a rayar muy fuerte, ¿no? Ya se lastimaba a la hora de rayarse. Entonces, todo comportamiento, antes de cambiar un comportamiento, tenemos que entender que tiene una intención positiva, ¿no? Mira, Ernesto, pero ¿cómo va a tener una intención positiva el que una niña se esté rayando y se esté lastimando? Pues ahora te lo explico, ¿no? Entonces, ella viene a consulta, viene a la sesión, ¿no? Y yo le empiezo a preguntar y le pregunto que cuál es, por qué llega hoy, ¿no? Para ver si la historia de la mamá era lo mismo que ella me estaba contando. Y me empieza a decir, no, es que yo estoy aquí porque, pues, yo estoy loca, me dice. No, yo le digo, ¿y quién te dijo que estás loca? ¿No? Eso es que el yo estoy loco, pues lo aprendió de alguien, ¿no? Específicamente, le digo, ¿quién te dijo que estás loca? No, bueno, lo que pasa es que ya me han dicho mi mamá, los psicólogos y todas las personas, y evidentemente yo sé que un psicólogo no le va a decir eso a un niño, pero el niño ella entendió eso, ¿no? Y yo digo, ¿y tú? Y yo le hago la pregunta, ¿y tú qué piensas? ¿Piensas que estás loca? Y me dice, bueno, ya me lo estoy empezando a creer, me dice, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿no? ¿Qué hace que estés loca? Cuéntame, ¿qué haces que la gente diga que estás loca? Dice, lo que pasa es que yo me rayo, me dice. Y le digo, ok. Y le digo, ¿y qué hace que te rayes? ¿Qué ganas tú? La pregunta que hacemos en PNL es ¿qué ganas tú? ¿Qué obtienes tú de rayarte? Y ella me dice, bueno, no tengo nada, ¿no? Sino que pues, ya lo que ha pasado es de que me han llevado de diferentes lugares y que pues yo no sé, simplemente lo hago. Y sigo profundizando con las preguntas. Para los que han hecho y está escuchando esto y eres un alumno, sabrás la herramienta del rapport, que es importante especialmente con los adolescentes, entrar en rapport con ellos, no ser el gran terapeuta, el profesional, sino que entrar al mismo nivel de ellos. Entonces empiezo a bajar mi tono de voz, empiezo a escucharla, y le pregunto y le digo, cuéntame qué pasa cuando tú te rayas, ¿no? Y ella me dice, no, cuando yo me rayo, le digo a mi hermanita pequeña que no le diga nada a mi mamá, a mi mamá, ¿no? Y yo le digo, ¿qué hace tu hermanita pequeña? Y ella me dice, no, pues evidentemente mi hermana pequeña tiene 7 años y le va a decir a mi mamá, ¿no? Y entonces cuando ella le va a decir a su mamá, viene la mamá y yo le digo, ¿qué hace tu mamá? Pues me regaña, ¿no? Luego de regañarme, ella se enoja conmigo porque me estoy rayando otra vez y después pues se encierra en su cuarto y ella se pone a llorar, ¿no?
Entonces le hago la pregunta, ¿cuál piensas que es la intención positiva? De que tú te rayes, que le digas a tu hermana, y que tú le digas a tu hermana que no le diga nada, y al final termina diciéndole a tu mamá, y que tu mamá pues te regañe y se ponga a llorar. Y ella me dice, pues nada, porque no me gusta ver a mi mamá llorar, ¿no? Y le digo, bueno, si no ganaras nada, no lo hicieras. ¿Qué pasa luego cuando tu mamá se pone a llorar? Y me dice, pues llama, probablemente pues me dice que me va a llevar a tal lugar, al psicólogo, que me va a llevar con tal persona y que está buscando lugares para tratar este tema. Pero casi siempre, regularmente vienen los hermanos de la iglesia, los hermanitos de la iglesia, me dice. Y cuando le digo, ¿y qué hacen los hermanitos de la iglesia? No, pues en la noche todos vienen a orar por mí y pues ponen aquí, se quedan un rato y oran por mí y demás. Le digo, o sea que, a ver si entiendo. O sea, tu mamá llama a todos los hermanitos de la iglesia que tienen su familia, que tienen cosas que hacer, que tienen otras cosas importantes y todos pues vienen a tu casa y se vienen a orar por ti, ¿no? Le digo, qué ganas que vengan todos y se junten todos y vengan a orar por ti, ¿no? Y hace una sonrisa como esas sonrisas pícaras, y yo le digo que cuando sonríes de esa manera, ¿qué ganas tú? Le digo yo. Y para los que han estudiado PNL sabrán la habilidad de la calibración, ¿no? La calibración es una observación realmente activa para detectar en el lenguaje corporal cuando encontramos una incongruencia, cuando encontramos información, un patrón que se rompe cuando estamos diciendo algo, que toda esa información importante que está en el inconsciente, que lo hacemos de forma involuntaria, pero es información que está ahí en el inconsciente. Pues ella me responde, bueno, gano atención, me dice. Yo le digo, o sea que ganas atención, o sea que sí hay una intención positiva de esto. Y ella me dice, sí, pero no es una atención que a mí me guste, porque es atención negativa. Y yo le digo, ¿y cómo sería una atención que sí te guste, ¿no? Que sea buena para ti? Y me dice, bueno, sería una atención positiva, ¿no? Y le digo, ¿cómo puedes hacer tú para que sea una atención positiva? Y me dice, aquí es la otra parte del cambiar comportamiento, es que encontramos la intención positiva, porque es un valor que tiene la persona, y le damos un menú de opciones para buscar otro comportamiento que obtenga esa misma atención, ¿no? Esa misma intención positiva, con la atención en el caso de ella. Así que le empezó a decir de qué manera podrías tener la misma atención, pero en este caso una atención positiva. Y me dice, bueno, puedo cantar, me dice, ¿no? Y yo le digo, sí, me dice, ¿qué te gusta cantar? Le dije, ¿no? Y ella dice, bueno, y entonces sacamos el teléfono, nos pusimos, pues buscamos una canción, y yo le digo, ok, ahora imagínate que estás cantando, que estás en tu concierto y que estás ahí en esa experiencia. Y ahí en ese momento, pues hacemos una técnica, en ese caso yo hice con ella una técnica que se llama anclas, para dejar anclado la atención con el nuevo comportamiento que ella está teniendo, que es un comportamiento positivo en este caso. Así que, en ese momento ella pues hace el cambio y terminamos. Pues prácticamente la sesión duró 20 minutos, casi el mismo tiempo que te estoy tomando en contártelo, duró la sesión. Yo llamo a la mamá, le digo, bueno, ya terminamos con la sesión, y la mamá me dijo tan rápido no, yo le digo, bueno, le expliqué un poquito y demás. Y cuando se fue, ¿no? A los 3 días me vuelve a llamar la mamá y me dice, Ernesto, tengo que hablar con usted, ¿lo puedo llamar? Me dice, no, y a veces estas palabras de tengo que hablar con usted, a veces no nos mandan buenas anclas, ¿no? O sea, a veces pensamos que algo pasó. Pues yo le dije, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Cuénteme qué pasó con la niña. No, es que tengo que hablar con usted, me dice. Yo le digo, bueno, ¿qué pasó? Y me dice, es que Ernesto, no, la niña se dejó de rayar, me dice. Y yo le digo, pues genial, ¿no? Qué bien, qué bueno, porque no era justamente lo que quería, ¿verdad? No, sí, es lo que quería, pero se dejó de rayar, me dice Ernesto. Se dejó de rayar. Y yo le digo, sí, qué bueno. Yo le digo, bueno, si quiere tráigala y le quitamos el comportamiento. Fue una broma que le hice. Y me dice, no. Lo que pasa es que quiero saber qué fue lo que usted hizo. Y me dice, porque yo la he llevado a psicólogos, la he llevado a neurólogos, la he llevado a diferentes lugares. Y usted estuvo solamente 20 minutos y se dejó de rayar. Y yo le digo, bueno, dejemos que pase el tiempo también para que siga anclando este nuevo comportamiento.
Y estaba asombrada, pues me dice, ¿y qué hizo? Me dice, yo le digo, pues PNL, y me dice, ¿y qué significa eso, no? Entonces ya le empecé a explicar y me dice, ¿y esto cómo lo aprendo? Y yo le digo, bueno, ven y certifícate y toma el curso si quieres aprenderlo un poco más, ¿no? Más adelante ya se convirtió en alumna y salió muy contenta de todo el proceso. Así que esto es una forma, la PNL trabaja de forma rápida, ¿no? Por ejemplo, la otra vez justamente trabajé, y lo bonito de la programación neurolingüística es que hace cambios rápidos, así como de la misma manera que instalamos una fobia, un comportamiento, un trauma, de la misma manera podemos crear una nueva asociación importante para nuestra neurología, ¿no? Entonces, casos, por ejemplo, la otra vez tuve una persona también en consulta de que ya había ido el doctor le dio 6 meses de vida porque tenía que dejar de tomar, ¿no? Ya tenía diferentes enfermedades que se habían desarrollado del alcohol y pues estaba en un proceso de tratar de quitárselo. Pues para él había sido muy difícil quitárselo. Y en la PNL hacemos un trabajo que se llama el switch, ¿no? El switch es un ejercicio creado por Tony Robbins que cambia justamente comportamientos que me cuestan quitármelos. O sea, cuando es muy visual, por ejemplo, es como un ancla que yo veo cada vez de que veo el alcohol, viene la sensación de querer tomar, ¿no? Y la sensación de satisfacción y la sensación de placer, ¿no? Y a veces cuando me siento triste, ¿no? Pues justamente lo trabajo. Pues el switch justamente trabaja en eso. Y pues lo que trabajamos fue justamente con el switch. A veces hay casos un poquito donde tenemos que ir un poco más profundo. Por ejemplo, el otro día trabajé con un chico en Bolivia que tenía un comportamiento muy parecido como adicción a la comida, ¿no? Él estaba haciendo ejercicio y resulta que era bien curioso porque él hacía ejercicio y pues cada vez de que hacía ejercicio empezaba a bajar de peso y pues él tenía un metabolismo bastante lento, pues le costaba bajar de peso y pues empezaba a comer saludable y valorar, pero siempre habían como momentos en donde dejaba de comer saludable, dejaba de hacer ejercicio y se subía otra vez de peso. El problema es de que cada vez que subía peso, subía más peso de lo que tenía antes. Entonces hicimos un trabajo un poquito más profundo, o sea, un parecido a un switch, pero él al detectar y mientras estábamos hablando, mientras estábamos haciendo la conversación, ¿no? Él empieza a detectar de que el comportamiento venía de una creencia y la creencia era barriga llena. No sé si tú has escuchado esta creencia, pero es muy común, por ejemplo, en Guatemala y en países de Latinoamérica. Barriga llena, corazón contento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando él tenía problemas en el trabajo, cuando él tenía problemas en la vida en general y demás, que su estrategia a nivel inconsciente era barriga llena, corazón contento. Pues me siento triste y mi estrategia mental es pues buscar comida, ¿no? Pero tenía otra creencia arraigada a esa, ¿no? Le decía que las penas con pan son buenas, ¿no? Así que la mamá le decía eso, ¿no? Él recuerda justamente a la mamá repitiendo esas frases y las penas con pan son buenas. Entonces su estrategia cuando él estaba en un proceso de mucho estrés en el trabajo principalmente, que es justamente en los momentos donde más él venían esos momentos, su estrategia era comer pan, ¿no? Se iba a comprar la rosca, la magdalena, el pan grande que venden en PriceMart, y se comía. Entonces otra creencia que también le aprendió de la abuela es: cómete toda tu comida porque hay niños allá afuera y tú desperdiciando la comida. Pues él se iba a comer una magdalena, una rosca grande, ¿no? Un pastel de estos grandotes que venden en PriceMart y lo que hacía es comérselo todo hasta que ya no aguantaba y eso empezaba a comer pan y que empezaba a comer diferentes, especialmente pan dulce en todos lados y eso empezaba a bajar la motivación de querer hacer ejercicio y demás. Pues lo que hacemos es una reimpronta, ¿no? O sea, hacemos un switch para cambiar. Si esta creencia no me es útil, ¿qué creencia sí me es útil?
¿no? Entonces, una creencia donde yo tengo las habilidades, que tengo las soluciones, que yo me puedo estar tranquilo mientras soluciono los problemas, ¿no? Sería un poquito más útil. Pues hicimos la reimpronta justamente con un switch, ¿no? Donde vemos la imagen y hacemos el cambio, vemos la imagen, hacemos el cambio, vemos la imagen, hacemos el cambio, hacemos la imagen, hacemos el cambio. Y resulta que en cuestión de 3 meses, cuando yo lo vuelvo a ver, cuando vuelvo a viajar a Bolivia, ¿no? Veo a un chico que está con los brazos abiertos y yo dije, ¿será que ese chico me quiere abrazar? ¿Quién será? No lo había reconocido, y cuando yo veo era justamente él. Me dice: Ernesto, he perdido en cuestión de 3 meses al menos 35 libras, ¿no? O sea, es impresionante, y hasta la fecha ha logrado eso. Fue antes de la pandemia, imagínate. O sea, y en pandemia me escribió que le había ido re bien, o sea, especialmente porque estaba en casa trabajando y que tenía ahí la comida, y que él cada vez de que buscaba alimentos saludables, ¿no? Que ya ni siquiera compraba en el súper alimentos que tenían mucho dulce. Así que de esta manera puedes cambiar tus comportamientos. Así que quiero que pienses cuáles son los comportamientos en tu vida que tal vez no son tan autodestructivos, o puede ser que sí actualmente en tu vida, pero que tienes que cambiarlos. Escríbenos aquí en los comentarios cuáles son aquellos comportamientos que te gustaría cambiar, que quieres que la PNL te ayude a cambiarlo. Y si quieres certificarte en programación neurolingüística, quieres aprender cómo cambiar esos patrones de comportamientos realmente de una vez por todas. Cuando empieces a cambiar patrón, comportamiento con comportamiento, Tony Robbins dice que tu vida, con cada comportamiento, tal vez ahora sientas que cambia 1%, pero dentro de 3 meses ese 1% se convierte en 5%. Pero ese 5% dentro de un año se siente una mejora casi de un 50%. Pero dentro de 5 años, la persona que te conviertes cambiando solamente un comportamiento, puedes mejorar hasta 350% de la persona que eres hoy. Ahora imagínate que en la certificación vamos trabajando comportamientos por comportamientos. Tenemos varios ejercicios para cambiar comportamientos. Al menos que solo en la certificación vas a cambiar al menos unos 10 comportamientos en tu vida que actualmente no te potencian, que te limitan y que no te dejan vivir la vida que quieres vivir o ser la versión que quieres ser. Así que espero verte en alguna de las formaciones, certificaciones, trabajar estos ejercicios contigo. Y por cierto, el segundo miedo natural, espero que te haya recordado, si te haya olvidado. El primero hablamos de los ríos fuertes. El segundo miedo natural es el miedo al vacío, al caerte, ¿no? O sea, cuando estás en un precipicio y al caerte. Es un miedo que nos protege de, evidentemente, no nos vamos a subir a un edificio y decir, ay, pues no tengo miedo, me tiro. Es un miedo instintivo que lo traemos de fábrica. Así que espero verte, eliminar todos esos miedos y comportamientos que te limitan y que puedas vivir desde el poder y desde el rol realmente que sientes que puedes llegar a ser capaz. Un fuerte abrazo, te saluda Ernesto Mendizábal.